Estados Unidos, año 2013. A través de una app de servicio de vehículos de alquiler para VIPs, un ciberdelincuente consiguió acceder a gran cantidad de datos personales de los clientes de la empresa. Estados Unidos, año 2015. Otro ataque puso en riesgo la flota de coches patrulla de la policía. Alemania, año 2020. Un grupo de atacantes pudo acceder al sistema de gestión de flota de los 33.500 vehículos gubernamentales de aquel país. Estos son solo algunos de los ejemplos que demuestran que los ciberataques contra flotas se están produciendo desde el año 2012. Cualquier flota puede convertirse en objetivo de los ciberdelincuentes, las de comercio y logística terrestre, las de movilidad urbana, de servicios básicos, transporte de pasajeros, correos, limpieza, de protocolo y representación, o aquellas flotas que prestan servicios de emergencia, policiales o de defensa. El impacto contra cualquiera de ellas se traduciría en desabastecimiento de bienes de primera necesidad, problemas en los desplazamientos de personas, robo de datos e información personal privada o confidencial de la empresa, sustracción de vehículos, deterioro de mercancías, pérdidas económicas y de competitividad. Conocer todo sobre las flotas, qué tipos hay, los riesgos de ciberseguridad a los que se exponen o cómo protegerlas, son parte de los contenidos que se tratan al detalle en el primer curso de ciberseguridad en flotas de vehículos, que ha elaborado Grupo Civentia, contando con el asesoramiento del equipo de CyberQ-Testers de HackerCar y la colaboración de la empresa tecnológica vasca Eurocipcar, referente en Europa en materia de ciberseguridad aplicada a la automoción, movilidad y que mide y certifica el nivel de ciberseguridad de las flotas de vehículos. Si estás interesado en apuntarte a esta formación o conocer todos sus detalles, lo puedes hacer desde el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo.